Si aún no has dejado ese lugar donde mil mentiras puedes escuchar, si el vacío que hay en ti quieres llenar, debes de saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Hemos buscado luz en la oscuridad y nos hemos desgastado por luchar. Hemos buscado libertad donde no hay. Debemos saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. Quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, romperá todas tus cadenas. Oh, quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a cantar en esta oportunidad y alabar el nombre de nuestro Dios. Y ahí ustedes desde sus hogares cantamos: firme estaré. Cantemos con todo nuestro corazón: firme estaré. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte en Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover.
Nada, no nada me ha de mover, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues fue a la roca eterna de los siglos, firme estaré. Amados hermanos de nuestro compañerismo bíblico bautista, queremos decirles muchas gracias. Gracias porque a través del tiempo han apoyado la obra aquí en la Iglesia Bíblica Bautista en Barranca. Han sido fieles, han sido de mucho ánimo para los hermanos acá, con sus viajes misioneros, con su apoyo, con sus oraciones. Y gracias porque hasta el día de hoy nos han sostenido. Gracias por ser nuestra familia y gracias por apoyarnos en todo momento. Les agradecemos de corazón por todo el apoyo que nos han brindado y les pedimos que nos sigan manteniendo en sus oraciones para que la iglesia y nosotros podamos siempre glorificar a Cristo en todo lo que hagamos. Seguimos cantando y entonamos el corito Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que con su fuerza gime, busca la paz. Busca la paz, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea de vencer. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Venceré, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi espíritu renueva a la idea nueva de vencer. Si estás conmigo hasta la misma muerte, venceré, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas
desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. Amén. Os extraño, chao, Dios los bendiga. Extraño a mi iglesia con todo mi corazón, extraño a todos. Hola hermano, lo extrañamos mucho. Hola, soy Santi Narváez. Y soy de la Iglesia Bautista de Escazú. Hola, me hace mucha falta la iglesia. Hola, me hace falta mucho la iglesia y jugar el futbolín. Hola, soy Gabriel. Bendiciones para todos. Hola, iglesia. Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12. Adiós. Estamos aprendiendo en San 91. Escuelita Dominical, te extrañamos. La iglesia, gracias a Dios por nuestra iglesia, porque por medio de ella aprendemos más sobre Cristo. Sé que estamos en una crisis muy difícil, pero no se desanimen, pronto nos volveremos a ver. Gracias Dios por nuestra iglesia, porque por medio de ella aprendimos cuál es la verdadera familia. Chao, iglesia. Gracias Dios por mi iglesia, les extraño. Hola hermanos, extraño la iglesia y a los compañeros de la escuela dominical. Buenos días hermanos, espero que todos se encuentren bien y sigamos unidos en oración por nuestro país y por el mundo entero. Esperamos que nos volvamos a ver y que todo salga bien. Que Dios los bendiga. Hola, espero que estén bien. Esto va a pasar, pero por ahora hay que cuidarse. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bueno, en este video les quiero decir que los extraño mucho y la verdad es que les quiero dar las gracias a Dios porque aunque estemos en esta crisis, Dios nos habla de la palabra por medio de don Álvaro en los cultos virtuales
Y quiero dar las gracias también a don Álvaro y a la esposa, doña Katia. Hola chicos, ya vamos a iglesia que se acabe el virus y... Saludos. Hola, soy Guli. Nos vemos pronto. Chao. Y hermanos, por último, antes de quedar con el mensaje y nuestro pastor en esta oportunidad, en esta tarde, vamos a entonar el corito: mi casa y yo serviremos al Señor. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. En medio de corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Juntos serviremos al Señor. Tengan todos ustedes buenas noches, hermanos. Qué bueno es haber alabado al Señor y haber visto estos videos, que son una gran bendición para nosotros y obviamente pues para todos los que lo han visto en ese momento. Bien, iniciamos de lleno con la predicación que nos corresponde en esta noche. Vamos a ver
el quinto mandamiento. Los primeros 4 mandamientos están relacionados con Dios y tienen que ver con la perspectiva vertical en cuanto a la relación del hombre con Dios, como hemos dicho. Pero a partir del quinto mandamiento y hasta el 10º, la perspectiva cambia de vertical a horizontal. Y tiene que ver con la relación del hombre con su prójimo. Es por eso que Jesús resumió los mandamientos cuando se le preguntó cuál es el principal mandamiento o el mayor mandamiento. Jesús respondió y los resumió en los 2 principales, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más principal mandamiento. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que brindó de una vez el segundo mandamiento, transmitió y mencionó de una vez el segundo mandamiento principal. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dando a entender con esto que toda la ley se resume en 2 mandamientos principales. Y en ese orden precisamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la primera sección de los 10 mandamientos. Los 4 primeros, que tienen que ver con nuestra relación vertical con Dios, y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Así pues, los primeros mandamientos, es decir, los que señalan nuestra principal relación vertical, los primeros mandamientos nos previenen de hacer un daño moral y mortal a la sociedad, ayudándonos a mantener un concepto sublime, correcto, apropiado de la majestad de Dios. Así también los últimos 6 mandamientos nos advierten de no hacerle daño moral y mortal a la sociedad, manteniendo una estructura de respeto, sumisión y honra hacia los demás. En el momento en que fallamos con la primera perspectiva, es decir, la principal, la vertical, la que nos conduce a Dios y la que nos conecta con Dios, con nuestro concepto apropiado de Dios, en el momento en que fallamos con la primera perspectiva o la primera sección o parte primera de los 10 mandamientos, de amar a Dios por sobre todas las cosas, en ese mismo instante fallamos también y nos transformamos en seres incapaces de cumplir con las expectativas de una sociedad mejor, pretendiendo cumplir con la ley de Dios solamente enfocándonos en nuestras relaciones horizontales. Solamente cuando cumplimos apropiadamente con nuestra relación vertical, somos aptos para cumplir con nuestras relaciones horizontales. Porque tal mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos depende total y directamente del primero.
Es decir, mientras más amamos a Dios, mientras más nos sometamos a sus lineamientos, más aptos seremos para cumplir con el segundo mandamiento. Porque como lo dice Romanos 3, 10 al 12, en el momento mismo en que dejamos de cumplir con las expectativas divinas, en ese mismo momento la humanidad toda, la humanidad en general, toda la raza humana, nos volvimos incapaces de satisfacer las demandas de Dios referentes a la convivencia social y con nuestro prójimo. Al decir en Romanos 3, 10 al 12, a una se hicieron inútiles, porque el pecado entró en nuestra vida, o el pecado entró y se volvió parte de nuestra naturaleza. Entonces, por eso mismo, el ser humano automáticamente a una nos hicimos inútiles, incapaces, ineptos para cumplir con las demandas divinas, vertical primeramente y horizontal en consecuencia. Es interesante notar aquí que la primera línea de prójimo que Dios menciona o que Dios pone en la palestra, en el orden divino, el primer núcleo en el que se aprende y en el que se sientan todos los fundamentos para las normas de la convivencia, es en la familia y en el hogar. Es aquí donde entran en juego, es aquí donde entra en juego el papel de los padres, con la responsabilidad y autoridad debida dada por el mismo Dios. Y es que es así, porque el Señor en su divina providencia determinó que fuese en la relación de padre e hijos donde se establecieran los principios, todos los principios para una sociedad estable y equilibrada, siendo la primera línea de mando la autoridad de los padres sobre los hijos y el correspondiente deber de los hijos de honrar a sus padres. Solo así, guardando esa línea de autoridad, la sociedad se podría garantizar equilibrio, balance y bendición. Ahora pregunto, ¿por qué Dios no inició en esta segunda sección de los mandamientos relacionados con nuestras relaciones horizontales? ¿Por qué Dios no dio inicio a esta segunda sección mencionando no matarás o no cometerás adulterio o con cualquier otro mandamiento? Bueno, sabe Dios que en lo referente a la sociedad, la parte más esencial, fundamental y más importante y crucial de la sociedad está en el núcleo familiar. Con razón se dice que la base de la sociedad es la familia. Y con razón, y tienen toda la razón, porque la base de la sociedad empieza primeramente en el concepto que tenemos de la majestad de Dios y en segundo lugar empieza en el núcleo familiar. Y por eso somos testigos de que en este tiempo
toda la artillería de Satanás está enfocada a destruir, a desvirtuar y distorsionar todo lo que se relaciona con el diseño original de Dios para la familia. Sabe Dios, y el mismo Satanás lo sabe, como una sociedad, la manera en que una sociedad se ve tremendamente afectada positiva o negativamente por la forma en la que una generación honra o no honra a sus padres. En la misma forma en que los hijos aprenden la sumisión y la honra a sus padres, en esa misma medida y forma los hijos saldrán al mundo a respetar y a honrar la autoridad como honraron a sus padres. En la misma medida que honraron y se acostumbraron a honrar y obedecer a sus padres, en esa misma medida, cuando salgan a la sociedad, en esa misma medida se comportarán y honrarán o respetarán en esa misma medida las estructuras de autoridad en la sociedad. Y tristemente estamos viendo una sociedad desafiante con la autoridad, irrespetuosa con la autoridad establecida por el mismo Dios. ¿Y dónde se aprendió eso? En la sociedad, en el mismo núcleo familiar. Cuando como hijos nos acostumbramos a desafiar la autoridad de los padres y la flojera de los padres en no asumir su responsabilidad de educar y enseñarle a sus hijos a respetar la autoridad. Es interesante notar, mi hermano, que este mandamiento va más allá que solo obedecer a los padres. También nos habla de honrar a los padres. Y es que la obediencia y la sumisión solo es una parte de la honra que los hijos le deben a los padres. Dicho sea de paso, la forma en la que un cristiano debe iniciar manifestando y evidenciando su cristianismo es en su propio hogar, respetando y obedeciendo la autoridad de sus padres. Un rebelde con los padres será un rebelde, con todas las estructuras de autoridad en la sociedad. Un irreverente con los padres será un irreverente en toda su manera de vivir. Un desafiante con los padres será un desafiante en todo su modo y en toda su manera de vivir. Ese es el motivo por el cual Dios ve la rebeldía de los hijos hacia los padres como una causa de maldición, de muerte, de castigo. Porque de esa manera se preservaría para el pueblo la bendición de Dios. Si Dios no juzgara como lo juzga la rebeldía de los hijos contra los padres, si Dios no juzgara y no valorara tan grave la rebeldía de los hijos hacia sus padres, hacia la autoridad de sus padres, entonces
no se preservaría a la sociedad el balance y la reverencia hacia Dios y hacia la sociedad. Y obviamente el pueblo, para garantizarse la bendición de Dios, la protección de Dios, también debía aplicar el juicio severamente. El pueblo de Dios, me refiero a Israel, el pueblo de Dios, para garantizarse y para preservar dentro de ellos la bendición de una generación bendita por Dios, con la protección de Dios, debía garantizarse o debía ser garantizada siempre y cuando sus hijos se acostumbraran y se habituaran a ser obedientes a sus padres. Veamos unos pasajes que nos ilustran cómo Dios ve la rebeldía de los hijos hacia los padres. Ahora, no vamos a leerlos todos, pero para referencia, para que usted tenga la referencia en su casa y los lea después en su casa, leeremos o mencionaré cuáles son los pasajes. Deuteronomio 21, 18 al 21. También usted puede anotar por ahí Proverbios 30, 17. Proverbios 30, 17. También puede anotar también Proverbios 17, 25. Proverbios 17, 25. También otro, Proverbios 20, 20. Proverbios 20, 20. Y también Proverbios 21. Bueno, ya lo mencioné, Proverbios 21, 18 al 21. Y ese Deuteronomio 21, 18 al 21. Ya lo he mencionado. Y es el que vamos a leer. Deuteronomio capítulo 21, 18 al 21. Búsquelo, mi hermano, y vea cuán grave es para Dios la rebeldía de los hijos, la deshonra de los hijos hacia sus padres. Y también la seriedad en que deben actuar severamente los padres hacia sus hijos rebeldes. Deuteronomio 21, 18 al 21 dice: si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá.
y temerá. Vea, mi hermano, cuán seria es la rebeldía de los hijos hacia los padres. Y cuán serio y con cuánta seriedad se debe tomar en los padres cualquier vestigio de rebeldía de sus hijos. Porque como dice aquí, y así quitarás el mal de en medio de ti. Me llama poderosamente la atención que los primeros que debían actuar para enfrentar y confrontar la rebeldía de los hijos eran los padres. Son los padres los primeros en que deben actuar cuando tienen hijos desafiantes y rebeldes. Porque en el núcleo familiar es el primer nivel, es la primera puerta, el primer frente donde se vive la rebeldía y se puede identificar. Es increíble ver cómo le están arrebatando a los padres la autoridad y responsabilidad que Dios les dio de educar y formar y disciplinar a sus hijos. El Estado, el sistema educativo nacional y toda la estructura de la sociedad están despojando a los padres de lo que les fue dado divinamente. Y así estamos repitiendo la historia. Porque segunda de Timoteo dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a mencionar varias cosas que caracterizan a esos tiempos peligrosos, y en medio de ellos, en medio de esas características, menciona una: desobedientes a los padres. Estamos repitiendo la historia. Porque las bendiciones de Dios no son automáticas. Este mandamiento claramente fue mencionado y fue establecido para proteger a la humanidad de la maldición de la rebeldía en la sociedad, de la maldición de la irreverencia en la sociedad, la maldición de la profanación e irreverencia hacia las cosas sagradas. Y estamos viviendo en una sociedad así, que desecha la bendición, que menosprecia la bendición, menospreciando la familia y la autoridad o jerarquía que debe haber en la familia, en las líneas de mando y autoridad que deben coexistir en la familia. Porque las bendiciones de Dios no son automáticas, quiero decir. Dios actúa siempre con una razón y un propósito. Las bendiciones de Dios no son el resultado evidente de la emoción o de las emociones de Dios, o de la reacción de Dios movido por nuestras emociones. Dios no actúa solo porque nos ve llorando, afligidos o temerosos, o porque ya tenemos 3 meses de estar orando
cada petición o por cierta petición o porque alguna circunstancia se nos está volviendo insoportable o aún no se desaparece esta enfermedad que estoy sufriendo, Dios no es movido por nuestras emociones para bendecir. Dios es movido por nuestra fe y esta fe se refleja en sumisión y obediencia. Lo dice Hebreos 11:6, el capítulo de los héroes de la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No dice sienta que le hay. Perciba de alguna forma que Dios está con él. No, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dando a entender con esto que Dios bendice no de acuerdo a nuestras emociones o a lo que sentimos acerca de Él, sino que bendice de acuerdo con nuestra fe. Y nuestra fe reflejada en una acción de obediencia. La bendición es el resultado natural de la obediencia individual, colectiva y nacional. Según Efesios 1:3, todas las bendiciones nos han sido dadas. Es decir, nos han sido concedidas desde ya. Todas las bendiciones nos han sido concedidas por gracia de Dios, pero están guardadas, almacenadas, reservadas para nosotros en el cielo. Nos toca a nosotros bajarlas con nuestras acciones de obediencia o motivados por lo que creemos acerca de Dios. Nos toca apropiarnos de ella, nos toca vivir de tal manera que seamos capaces de alcanzar las bendiciones de Dios, porque ya están reservadas para nosotros, porque ya son nuestras. Pero me toca a mí y le toca a usted, mi hermano, vivir de tal forma que no las perdamos, porque las bendiciones de Dios se pueden perder. O que seamos descartados para tales bendiciones, siéndoles concedidas a otros. No solo es pedir las bendiciones de Dios, el asunto se trata de pedirlas. Sí, claro que debemos pedirlas, pero también debemos cumplir con las condiciones requeridas para poder recibirlas. ¿Y quién pone esas condiciones? La respuesta es evidente y sencilla: Dios, el mismo Dios. Querámoslo o no, lo queramos o no, es Dios quien pone las reglas, es Dios quien marca la cancha, es Dios quien impone sus leyes. Por eso es necesario, antes de pedir una bendición o esperar una bendición, asegurarnos que estamos cumpliendo con las condiciones establecidas por Dios para recibir las bendiciones que Él tiene preparada para darnos a nosotros. Así que podemos afirmar de manera concluyente que la respuesta de Dios en bendición es condicionada a nuestra permanencia en obediencia a Él. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las bendiciones de Dios son condicionales. Repito, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, las bendiciones de Dios son condicionales. Por ejemplo, examinemos nada más una.
una porción que nos refleja muy claramente, que las bendiciones de Dios son condicionales. Deuteronomio 28, 1 al 14. Trataremos de ir rápido. Deuteronomio 28, 1 al 14. Dice, acontecerá. No vamos a leerlo todo, sino que nada más voy a decir las frases que quiero darle énfasis. En el versículo 1 dice, acontecerá. Es un hecho. Ese término refleja que va a ocurrir de manera irremediable. Sin duda, así sucederá. Ahora, acontecerá que si, note, mi hermano, ¿lo nota usted? Este sí no es una afirmación, es un sí condicional. Todo depende de las decisiones que nosotros tomemos. Acontecerá que si oyeres, si atendieres, si te sometieres. La palabra hebrea para oír y obedecer es exactamente la misma. En otras palabras, esta es la razón por la que debemos estar concentrados para oír la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida, y nos darán la sabiduría, la sagacidad, la inteligencia para saber qué hacer en cada momento de la vida. Solamente cuando las palabras de Dios están siendo oídas con atención, con suma atención, entonces las puertas se abren de par en par para nosotros y Dios derrama su bendición. Todo el resto del capítulo, usted puede leerlo, mi hermano. La primera parte del capítulo, hasta el versículo 14, 15, se menciona las las bendiciones que se reciben y que recibirán, las bendiciones que acontecerán a todo aquel que es obediente a la palabra de Dios. Y el resto, desde el versículo 16 hasta el final, se menciona todas las maldiciones que caerán sobre los desobedientes, sobre los que deliberadamente se rebelan contra lo establecido por Dios. Hermano, el problema de toda sociedad está en la parte espiritual, en su sumisión o falta de ella a las palabras de Dios. El problema de Costa Rica no es económico, no es la delincuencia, la corrupción, la inseguridad. No, el problema de Costa Rica no es ni siquiera educacional o de corrupción, de actos de corrupción en los estratos gubernamentales. No, el problema de Costa Rica es espiritual. Es el de haber estado desde hace ya mucho tiempo olvidando y descuidando la palabra de Dios. Y esto ha provocado que estemos luchando hoy con todo rasgo de inmoralidad
que hasta la familia y el concepto de familia se está distorsionando. El homosexualismo se está convirtiendo en la plaga de nuestra sociedad. Y no hemos aprendido de la historia que toda cultura se echó a perder, se arruinó cuando hicieron a un lado los preceptos divinos, dejando así las puertas abiertas de par en par a todo tipo de inmoralidad. Y esto marcó la senda para la maldición y la desintegración. Revisemos la historia. No es problema de derechos humanos, el problema es moral, espiritual, es acerca del deber delante de Dios. No es un problema que tiene que ver con el ateísmo o el antiteísmo. No, es un problema espiritual y moral, porque no conviene a la sociedad creer en Dios ni en su palabra. No es de corrupción. El problema es que se ha rechazado a Dios y con ello todo vestigio de moralidad. No es que no se cree en las religiones, es que la inmoralidad hace que sea más conveniente no creer y así mantener conciencia sin cargas ni reproches. Que no son problemas que se arreglan y que se solucionan con terapias psicológicas ni psiquiatras. Es un problema espiritual y moral delante de Dios, porque no podemos separar la moralidad de Dios. No podemos separar a Dios de la moralidad ni de su palabra. Cuando un individuo, una familia y una sociedad y una nación se aleja de Dios y de su palabra, se coloca a sí misma bajo una posición de maldición. Si Dios no juzgara esta inmoralidad en la sociedad, entonces tendría que revertir el castigo de Sodoma y Gomorra. Pero como Sodoma y Gomorra recibieron el juicio divino, así nosotros, estoy diciendo, esta sociedad se está acercando al juicio de Dios, tal y como lo fue en Sodoma y Gomorra. Las bendiciones de Dios están disponibles para aquellas personas, aquella nación, aquella sociedad que se somete y se deja gobernar por los lineamientos divinos. La bendición de Dios será sobreabundante en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad y en nuestro país, como lo dice este pasaje de Deuteronomio capítulo 28, el versículo 11 al 13. No tenemos el tiempo para leerlos, pero usted puede leerlo en su casa. Deuteronomio 28, 11 al 13. Y Dios reitera en el versículo 14, Dios reitera sus condiciones para la obediencia. Gozar de tal estado de bendición de Dios es estar en paz y disfrutar de una vida abundante. ¿Y qué tiene que ver con el quinto mandamiento? Porque cuando la familia, con la complacencia de los mismos padres, cuando la familia
se distorsiona y los padres no actúan enfrentando al hijo rebelde y desafiante con la severidad que se requiere, ahí nos estamos volviendo cómplices del deterioro moral y espiritual de la sociedad. Y usted, hijo, no importa la edad que tenga, si no honra y no obedece a sus padres, también estará aportando su gran cuota de ruina moral y espiritual, y aportará también un adicional para la destrucción de el entorno en el cual usted se desenvuelve. Si queremos bendición de Dios, padres, debemos cumplir con nuestro deber de educar a nuestros hijos principalmente en los caminos del Señor, y no dejarle la carga solo a la iglesia. Porque ¿qué puede hacer la iglesia en tan corto tiempo que están sus hijos ahí en las clases? Eso sí, eso si vienen fielmente a la iglesia, aún así es corto el tiempo. La iglesia no puede hacer los milagros que usted no hace en su casa. Hijos, el mayor deber de ustedes, porque están obligados no por las leyes de sus padres, no por las reglas del hogar, ni siquiera de la sociedad. Están obligados por el Señor a honrar y obedecer a sus padres. Y solo así se garantizarán tanto los padres como los hijos la bendición de Dios, y esta será permanente. Mientras usted reflexiona en esto, voy a pedirle que incline su cabeza, por favor. Bendito Dios, gracias por tu palabra, que fue expuesta con claridad en este momento. Gracias también por recordarnos, Señor, el orden apropiado, correcto y esencial que debe imperar en la sociedad, partiendo por el núcleo familiar. Ayúdanos, oh Señor, como padres, como hijos, a cumplir todos los términos de ese mandamiento, principalmente a los padres, porque en ese mandamiento está implícita y tácitamente mencionada el cumplimiento del deber de los padres de enseñar a sus hijos, de educar a sus hijos, de instruir a sus hijos en el camino correcto. Y Señor, ayuda a los hijos a honrar y obedecer a sus padres en todo. No importa si lo merecen o si no lo merecen. Ayúdales a enfocarse en su deber, porque el deber de los padres es enseñar, es educar, es disciplinar, pero el deber de los hijos es honrar y obedecer. Y cuando en el hogar se cumple apropiadamente con los roles establecidos por el Señor, el hogar se vuelve
un hogar más estable aún. Y eso repercutirá en la sociedad, en una sociedad más estable, más respetuosa de toda estructura de autoridad, más educada, con más valores y incluido el valor de reverencia a tu nombre y reverencia y respeto a la autoridad. Ayúdanos, Señor, a empezar nuestra mejoría social, cultural, partiendo de la estabilidad familiar y matrimonial. Ayúdanos, Señor, a tener hogares estables, porque solo así nos garantizaremos que reposará sobre nosotros permanentemente tu bendición. Ayúdanos, Señor, en esto, en el nombre de Jesús. Amén. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. En medio de corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra, se han venido a cauterizar. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón. No desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor.
mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo